La guerra civil es una gran batalla en cómo organizar el Estado y la sociedad. Y en la guerra civil confluyen varias formas de cómo organizar el Estado y la sociedad. Al principio hay mucha más gente que quiere destruir y no saben qué construir. Pero hay al menos cuatro grandes proyectos alternativos de cómo organizar el Estado y la sociedad. El primero es el proyecto republicano, que venía de hazaña, de una tradición de clases medias profesionales. No piensen en burguesía, no es burguesía productiva, no controlan medios de producción, son clases medias profesionales, que se fijan en Europa, en la Europa parlamentaria, en la democracia parlamentaria, que tiene como paradigma a hazaña, por supuesto, pero también a otros republicanos, y que no creen ni en la colectivización de los medios de producción, ni en que hay que quitar el dinero a los ricos, ni nada de eso que se ha inventado después. Es un proyecto parlamentario democrático que tiene alternativas de distribución de la riqueza reformistas en la propiedad de la tierra, en las relaciones sociales, pero que es un proyecto absolutamente capitalista y que está consolidándose en algunos países de Europa y que, por cierto, en casi todos los países de Europa, que ha venido la República con ese proyecto, a la altura de 1936, cuando empieza la Guerra Civil, están todos derribados por las fuerzas del fascismo y de la contrarrevolución. Todas las repúblicas. La española no es la excepción. Falta una, la checa, que se derriba a partir del Pacto de Múnich de 1938, septiembre del 38, y la española que acaba en abril de 1939. Ese proyecto es muy reconocible. Ese proyecto tiene muchas contradicciones. Ese proyecto tiene muchas dificultades, porque la democracia no es un bien universal en Europa, en absoluto. Hasta después del 45 la democracia es una lucha en la mayor parte de los países de Europa. Y Francia, que se considera un país democrático, cuando lo invaden los nazis, aparece en la superficie delación, gente que informa a judíos, sale lo peor de la sociedad, y no de cuatro, de una base social amplísima. La democracia, tal y como la entendía Azaña o Chamberlain, era prácticamente un producto inglés y nórdico en aquel momento. Y en los demás países tenía muchísimas dificultades, pese que hay el mito, por ejemplo, de la Francia que viene de la Revolución, de la República y, por supuesto, de 1789. El segundo proyecto enfrente de él, básicamente, es el proyecto católico. El proyecto católico que representa la CEDA, que inicialmente no es un proyecto fascista. ¿Está haciendo calor aquí o me lo parece? Sí. Yo cuando he venido me helaba de frío y cuando se ha ido el rector han quitado el aire acondicionado. Es así, ¿no? Lo veo claramente. Han dicho, como viene de Zaragoza, no se preocupe, porque yo tengo un calor tremendo. Era para quitar un poco de tensión por aquello del catolicismo, No era por otra cosa. El proyecto del catolicismo inicialmente no es un proyecto fascista, pero es un proyecto corporativo antidemocrático desde el principio, representado por la CEDA, y que en contra de lo que dicen hoy, la CEDA lo que tenía como proyecto era llegar al gobierno, abolir la Constitución y crear un Estado corporativo. Esto lo explica muy bien Gil Robles, y este proyecto, que tiene mucho que ver en el derribo de la República, se queda, cuando viene la violencia del golpe de Estado, se queda en la trastienda, se queda como base social de apoyo a Franco, pero sus máximos dirigentes no van a estar al principio conectados con el militarismo y el franquismo. El tercer proyecto alternativo es más que un proyecto socialista, comunista, que tiene conexiones con el proyecto democrático, es una peculiaridad de la historia de España, que es que España era el único país de Europa y del mundo, a partir del 31 del mundo, hasta ese momento en Argentina también, que tenía un sindicalismo fuerte, anarcosindicalista, anarquista. Hoy, cuando se habla de memoria, y se habla de la memoria de los republicanos y la memoria vencida, no se reconoce que hay una memoria absolutamente revolucionaria en aquellos años, que ni molesta ni deja de molestar. Lo que no puede hacer es silenciarse,
Porque además esa memoria revolucionaria no arraiga en Andalucía, no arraiga solo en pueblos pequeños, es que arraiga en Barcelona, en la zona más moderna de la historia de España, en la zona más industrial. Y esa es la imagen de los documentales que ustedes verán, yo saqué varios de ellos, en la guerra filmada, donde se ve a los obreros comiendo en el Ritz, donde se ve a las columnas saliendo de la Barcelona de aquel momento, donde se ven las iglesias humeantes por el anticlericalismo. Ese proyecto alternativo creía en una revolución social, nada que ver con la que tenía Azaña y la reforma de Azaña, y por supuesto en la abolición del Estado. Luego no creía en la construcción de un nuevo Estado porque la seña de identidad del anarcosindicalismo era el antipoliticismo y la acción directa. Es verdad que hoy nos parece lejano, es verdad que es el proyecto perdedor en la transición, pero era un proyecto hegemónico en varias zonas de España en aquel momento. Y cuando digo proyecto hegemónico no solo digo proyecto sindical, sino proyecto social, de ateneos libertarios, cultural y artístico y cinematográfico en muchísimas cosas. Luego, desde ese punto de vista, hay una tercera alternativa que va más allá del socialismo y del comunismo. Y hay una cuarta, que al final es la que triunfa. Es la que inaugura a los militares y se fascistiza con apoyo italiano y alemán. No tiene ningún sentido decir si aquella España era fascista o no. Aquella España hasta el 45 vivió los mismos postulados culturales, políticos, ideológicos y de creación de un Estado nuevo que vive la Italia de Mussolini y la Alemania nazi. Y la fascistización viene a través de la guerra, porque sin guerra hubiera sido muy difícil esa fascistización, porque el único partido fascista español, que es Falange, ni siquiera saca un diputado en febrero de 1936. Y una fascistización que viene a través de la guerra, a través de las armas, sustituyendo a la política, es una fascistización muchísimo más radical. Y desde ese punto de vista, si uno compara la España de Franco con la España fascista italiana, hasta que Mussolini saca las leyes antisemitas del 38 y participa en la Segunda Guerra Mundial, es un régimen bastante menos represivo que las políticas de exterminio que inauguran aquí los militares en julio de 1936. Luego, que nadie explique la guerra civil solo como una explosión de pasiones, no.